El viento de Texas sopló seco y afilado a través de los terrenos de rodeo, levantando remolinos de polvo al aire de la tarde. Las estancias estaban llenas, familias en mezclilla, viejos vaqueros con botas agrietadas y manos desgastadas descansando sobre cinturones de cuero desgastados. Pero la charla se calmó cuando una mujer con un uniforme militar completo entró en la arena, caminando junto a un gran pastor alemán. Se llamaba Mamast y, a diferencia de los demás, no estaba vestida para el espectáculo. Sus fatigas prensadas y sus ojos acerados estaban en marcado contraste con los jeans y los sombreros de vaquero que la rodeaban. Y se dieron cuenta. Todos se dieron cuenta. Esto no es ningún desfile militar. Alguien murmuró de la multitud, lo suficientemente fuerte como para dibujar algunas risas rígidas. Mano se estremeció. Siguió caminando. Cada paso resonaba a través de la tierra llena como un tambor distante. Ella no estaba aquí por aplausos. Ella no estaba aquí para ganar. Ella estaba aquí porque tenía que estar. Porque hace 2 años en este mismo terreno, su hermano pequeño Cody había muerto frente a esta misma multitud, arrojado de un bronco en una caída que lo dejó en silencio y aún antes de que el polvo se asentara. Después de la muerte de Cody, Irving Mass, su padre, apenas le habló. Un hombre estoico con manos como roble dividido y un corazón frío con la edad, no pudo perdonar lo que veía como su ausencia. Deberías haber estado allí, dijo una vez, apenas por encima de un susurro, pero lo suficientemente fuerte como para quedarse con ella. Ma había sido desplegado entonces, a medio mundo de distancia, parchando heridas y esquivando fuego de mortero, pero la culpa viaja rápidamente y tenía una larga memoria. A su lado, Gus se movió con la tranquila precisión de un soldado. Su abrigo negro y bronceado brillaba debajo de las luces de la arena, sus ojos ámbar escaneando el espacio con alerta tranquila. Gus no era solo su perro de servicio. Él era su compañero, su sombra, el único ser que parecía entender que Mano había regresado por completo. La guerra puede haber terminado, pero las batallas no. No en su mente, no en su pecho. Ahora se puso de regreso a la ciudad que nunca dio la bienvenida a su casa. Llegó al centro del ring. El locutor dudó antes de llamar a su nombre. No hubo vítores, solo un silencio incómodo y el sonido de alguien cambiando en su asiento. Mas se inclinó ligeramente y liberó la correa de Gus. No se intercambiaron palabras. Ninguno era necesario. Lo sabía. Él siempre lo supo. El silbato sopló. Y cuando Gus dio su primer paso adelante, la multitud no tenía idea de lo que estaban a punto de presenciar. El poderoso viaje de My Gus recién comienza. Presione el botón similar, deje sus pensamientos en los comentarios y suscríbase al canal. Estamos muy cerca de llegar a 100,000 suscriptores, y usted puede ser parte de este hito. Cada clic cuenta. Únete a nosotros ahora. En el momento en que el silbato perforó el aire pesado, Gus entró en movimiento, no con velocidad imprudente, sino con precisión deliberada y casi quirúrgica. Su cuerpo se movió como una primavera enrollada finalmente lanzada. Cada paso calculado, sus orejas afiladas y estables. La tarea era simple, guiar a 3 ovejas obstinadas a través de una marca de obstáculos marcada, como lo habían hecho cualquier otro perro. Pero la forma en que Gus se movió fue diferente. No fue llamativo. Era perfecto. No es una corteza, ni un paso en falso, solo un poder tranquilo. Y lentamente, los murmullos de la multitud comenzaron a cambiar. Mas se quedó en el borde de la arena. Atrás recta, los puños se apretaron detrás de su espalda. Su rostro permaneció ilegible, pero por dentro, su corazón latía como un tambor en retiro. Ella sabía lo que Gus podía hacer, para que habían entrenado en Alemania, en las arenas rojas de Kuwait y más tarde en los campos vacíos detrás del Hospital Ba. Pero esto no fue un campo de batalla. Este era el hogar. Y la gente que observaba no eran enemigos. Eran vecinos, viejos compañeros de clase, los mismos que no habían dicho una palabra en el funeral de Cody. Una niña en la primera fila tiró de la manga de su madre. «Mamá, ¿es un perro de guerra?» La mujer dudó. «Creo que sí, bebé, pero él está pastoreando como si lo hubiera estado haciendo toda su vida». Esa sola oración flotó hacia afuera como una onda en el agua, llegando incluso a los ganaderos de labios rígidos que habían cruzado los brazos en protesta solo unos minutos antes. Gus estaba a la mitad del curso ahora, moviendo las ovejas con la confianza de una criatura que había visto cosas que ningún perro debería. Lo que nadie en la multitud podía ver era lo que Gus estaba respondiendo. La ligera contracción en el hombro de Ma, el aliento que sostenía en su garganta, los fantasmas que llevaba. Cada movimiento que hizo le dijo qué hacer. Era su código, su lenguaje silencioso.
Y en medio de esta polvorienta arena de Texas, ese vínculo construido en zonas de guerra y noches de insomnio comenzó a desentrañar algo en la audiencia. La confusión dio paso a la curiosidad. Curiosidad por asombro. Cuando la oveja final cruzó la línea de meta, una pausa colgaba en el aire como una respiración contenida. Entonces la multitud comenzó a aplaudir. Vacilante al principio, luego más fuerte y más fuerte. El cuerpo de Mano se movió, pero sus ojos lo hicieron. Se movieron hacia las gradas, hacia un hombre con una camisa de franela y una gorra desvaída. Irving no aplaudió, no sonrió, pero por primera vez en años la estaba mirando directamente. Mas sintió que es una grieta en viejo hielo, solo una astilla de algo descongelado. Y luego, desde el extremo más alejado de la arena, alguien gritó: «Oye, ¿qué pasa con ese hombre? Alguien recibe ayuda». Todos los ojos se volvieron, los aplausos se detuvieron y Gus ya se estaba ejecutando antes de que Ma pudiera procesar el grito. Gus ya estaba a la mitad de la arena, el polvo se elevaba detrás de él como el humo de un incendio. Sus instintos comenzaron, no como un perro pastoreo, ni siquiera como artista, sino como un animal de servicio entrenado, un rescatador. La multitud se separó instintivamente mientras cargaba hacia el hombre que se había desplomado en la primera fila. Su cuerpo cojeaba, cara pálida y holgada. Los jadeos hundieron a través de las gradas. Por un segundo, fue el caos. Ma se movió rápido, pero sus piernas se sentían pesadas, como si cada paso arrastrara años de peso detrás de él. Sus botas golpearon la tierra llena. Los recuerdos se estrellaron como olas. Carpas médicas, líneas de triaje, manos ensangrentadas. Había visto esa expresión antes, un hombre que sigue siendo un parpadeo de un ojo. Su cuerpo reaccionó antes de que su mente pudiera ponerse al día. «Casquérate». Ella ladró, pero él no se detuvo porque sabía algo que ella no. Sus orejas fueron presionadas hacia atrás, la nariz baja al suelo, cola rígida con alerta. El hombre en el suelo estaba en sus 60 años, marco ancho, brazos gruesos, el tipo de hombre que había girado los martillos para ganarse la vida y nunca pidió ayuda. Su piel estaba cenicienta, su respiración es poco profunda. Una mujer a su lado estaba llorando, sacudiendo su hombro. «Chuck Carino, despierta». Gus rodeó, luego se tumbó contra el pecho del hombre, presionando su cuerpo de cerca. Parecía extraño para la mayoría, pero más sabía exactamente lo que estaba haciendo: estimular el calor corporal, regular el shock. Ella lo había visto hacerlo en lo peor de los lugares. Alguien llamó a paramédicos. Una mujer sacó su teléfono, y la multitud, una vez tan rápida para burlarse, ahora observaba en absoluto silencio. Ma llegó a Gus y se arrodilló junto al hombre. Ella revisó su pulso, los dedos temblando. Débil, envejecido, pero allí. «Está en angustia cardíaca», dijo, fuerte y clara. Su voz repentinamente asumió ese tono dominante, el que solía llamar la atención a los jóvenes soldados. «Él necesita nitro o RCP ahora». En momentos, un EMT voluntario estalló en las puertas. Ma dio un paso atrás lo suficiente como para dejarlos funcionar, pero mantuvo una mano sobre Gus, estabilizándose tanto a sí misma. Sus ojos se movieron hacia las gradas nuevamente. Y allí estaba Irving, todavía no aplaudiendo, todavía no sonriendo, pero ahora de pie, observando. Y luego hizo algo que ella no había visto desde antes de la guerra. Se quitó el sombrero. La arena estaba más tranquila de lo que había estado todo el día, incluso después de que el hombre, Chuck, fue cargado en la parte posterior de la ambulancia y se alejó con sirenas que se desvanecían en el cálido anochecer de Texas. Nadie parecía bastante listo para hablar. La multitud se dispersa lentamente, dejó más que huellas en la tierra. Dejaron un sentimiento, un cambio. Algo tácito se había establecido en el aire como el polvo que permanecía en la luz dorada. Ma se quedó sola cerca de la puerta de la arena, sus dedos enterrados en el grueso pelaje de Gus. Su respiración se había estabilizado, pero sus manos aún temblaban ligeramente, no por miedo, sino por memoria. Su entrenamiento se había hecho cargo cuando Chuck se derrumbó. Pero ahora que la adrenalina se había agotado de sus venas, sintió el peso de todo nuevamente. Los ojos, el silencio, el destello de reconocimiento en personas que una vez la descartaron. Por primera vez desde que regresó a casa, Ma no era invisible. Y eso la aterrorizó más que ser ignorado nunca. Una voz detrás de ella rompió el silencio. «Main Just ESA Verdaddle en Pisa, M.A. Era Irving. Se puso de pie con el sombrero en la mano, su rostro elegible. La última vez que le había hablado directamente con ella,
Terminó con puertas golpeadas y 3 años de silencio. Ella no se volvió. «Tienes suerte», Gus lo vio primero. Respondió ella, su voz seca, medida. No fue solo una declaración. Era un escudo. Ella no estaba lista para la calidez. Aún no. Irving cambió su peso, las botas que se mueven suavemente contra la grava. «Ese perro tuyo, él sabe leer gente». Ma miró a Gus, quien se sentó obedientemente a su lado. Sus ojos movían entre los dos como si estuviera mirando un idioma sin palabras. «¿Fue entrenado para la guerra?», dijo en voz baja. «Resulta que todavía está peleando». Irving asintió lentamente, como si la verdad en esa oración lo golpeara en algún lugar que no esperaba. Durante un largo momento, se mantuvieron en silencio, padre e hija, cada uno con su propio dolor en diferentes formas. El nombre de Cody no se habló, pero se cernía entre ellos como un fantasma. Irving miró hacia abajo, luego de nuevo, ojos rojos por más que solo polvo. Debería haber estado allí ese día. Dijo solo 7 palabras, pero rompieron algo dentro de ella que había sido encerrado fuerte. Ella lo miró por primera vez en años. Real Matt Moreau. Y aunque no dijo nada, su silencio ya no se sentía como distancia. Se sintió como el comienzo de un puente. Más tarde esa noche, mucho después de que la multitud desapareció y el polvo finalmente se había asentado, Ma se sentó en el porche de su casa de la infancia. Gus se acurrucó por sus botas. La antigua granja crujió con dolores familiares, y el sonido distante de las cigarras llenó los espacios donde las palabras no habían vivido durante años. En el interior, Irving se movió lentamente por la casa como un fantasma que ocupaba los pasillos de su propia memoria. Ma no había regresado en más de 4 años, no desde el funeral, no desde que todo se rompió. Ella no esperaba que le ofreciera una habitación o incluso una palabra. Entonces, cuando regresó al porche sosteniendo un sobre pequeño y arrugado en su mano insensible, Ma se rigió. «Encontré esto en la habitación de Cody», murmuró, como si las palabras fueran espinas en su garganta. «Supuse que deberías haberlo tenido en ese entonces, pero no estaba pensando en la claridad». Colocó la carta en el escalón de madera a su lado y regresó sin esperar una respuesta. La puerta de la pantalla se cerró detrás de él. Sus manos flotaban sobre el sobre como si pudiera quemarla. El nombre en el frente fue escrito en la escritura a mano desigual de Cody. Asterisco Ma, en caso de que me arruine asterisco. Su garganta se apretó. Fue fechado 3 días antes del accidente. Lo abrió lentamente, con cuidado de no rasgar el papel frágil. La carta era corta, llena del sarcasmo típico de Cody y la terrible ortografía, pero una línea se destacaba como una sirena en la oscuridad. «Asterisco, siempre me protegiste, Ma, incluso cuando no lo quería. Si alguna vez sucede algo, necesito que sepas que nunca te culpé. No para irse, no para el uniforme. Salvaste a más personas de lo que yo podría, asterisco». Las lágrimas llegaron en silencio, sin previo aviso, deslizándose por sus mejillas en silencio. Gus apoyó la cabeza sobre su rodilla, sintiendo la tormenta dentro de ella. Durante años, había llevado la culpa como la armadura del cuerpo, convenciéndose de que había abandonado a Cody, de que había elegido el deber sobre la familia. Pero aquí, en unas pocas líneas rayadas de tinta, fue la libertad que nunca se dio permiso para sentir. La puerta de la pantalla se abrió de nuevo. Irving se quedó allí, sin cruzar el umbral, pero tampoco se alejó. «Estaba orgulloso de ti, ya sabes», dijo suavemente. Él les dijo a todos. Ma no podía hablar. Ella dobló la carta y la sostuvo contra su pecho como una línea de vida. Y por primera vez en años, no se sentía como una soldado. Se sintió como alguien a quien finalmente podría permitirse volver a casa. ¿Alguna vez ha recibido un mensaje que cambió todo? Incluso años después, deje un comentario a continuación. ¿Qué le dirías a alguien que nunca tuvo la oportunidad de escuchar tus palabras? A la mañana siguiente llegó con una extraña quietud. El cielo de Texas estaba nublado y el aire estaba lleno de humedad que se aferraba a la piel. Ma se sentó en la mesa de la cocina, café intacto enfriándose a su lado. Frente a ella, Irving leyó el periódico, aunque sus ojos no parecían moverse a través de las palabras. Habían pasado años desde que habían compartido una habitación sin gritar ni silencio como muro. Gus yacía estirado debajo de la mesa, golpeando suavemente cada pocos minutos, como si les recordara a ambos que todavía estaba allí, mirando, esperando. «Hoy hay otro evento», dijo Irving sin levantar la vista. «Se ha corrido la voz sobre lo que sucedió ayer. Están preguntando si usted y Gus volverán. Digamos que la gente quiere volver a ver al perro». Ma deja que las palabras cuelguen.
Durante la mayor parte de su vida, se había movido hacia el peligro, no la atención. Ella no sabía qué hacer con la admiración. No hice nada especial, dijo finalmente. Gus lo hizo. Irving dobló el papel. Bueno, Locriast. Eso cuenta para algo. Miró por la ventana, el recuerdo de los aplausos de la multitud aún parpadeando en el fondo de su mente, como un eco en el que no estaba seguro de poder confiar. La arena estaba solo unas pocas millas de distancia, pero se sentía como un mundo que solo había visitado en sueños. Ella pensó en Coudi, como había montado orgulloso y caído duro, como había creído en las personas más de lo que merecían. Tal vez esa fuera parte de él que ella nunca se dejó llevar. ¿Crees que aplaudirían si supieran que todavía me despierto temblando? Preguntó en voz baja. Irving Moreau e SUSO Joes. Tal vez aplauden más. Esa tarde, ella se paró nuevamente al borde de la arena. Pero algo estaba mal. Gus no estaba a su lado. Por primera vez desde su regreso, dudó en venir cuando ella llamó. Se paró cerca del camión, rígido, orejas planas. No desafiant, pero cauteloso. El corazón de más se puso en un ritmo más rápido. Hawkins. Gus. Llamó de nuevo, más firmemente. Nada. Su instinto rugió. Algo estaba mal. Se apresuró, cayendo de rodillas. Gus estaba jadeando más duro de lo habitual. Su cuerpo temblaba ligeramente, no por calor o miedo, sino dolor. No esperaron. Ella e Irving lo llevaron directamente al veterinario local. Las luces eran demasiado brillantes, el olor demasiado estéril. Cuando el médico llevó a Gus a la trastienda, Ma agarró el borde del banco con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Irving se sentó a su lado, su mano flotando, insegura. Finalmente, lo colocó suavemente en su hombro. Y cuando el veterinario regresó, la expresión de su rostro lo decía todo. Las luces fluorescentes tumbaron suavemente por encima de la cabeza cuando Ma se sentó congelado en el blanco estéril de la sala de espera veterinaria. El olor a antiséptico y miedo colgaba en el aire. Ella se había sentado en lugares como este antes. Hospitales militares, carpas en el desierto, salas de emergencia iluminadas por generadores diésel. Pero esto fue peor porque este no era un soldado que ella podía ordenar. Esto no fue una víctima de la guerra. Este era Gus y estaba sufriendo. El veterinario se arrodilló a su lado, su voz baja y cuidadosa. Es mayor que la mayoría de los perros trabajadores, señora. Su corazón se agranda y hay líquido en los pulmones. Probablemente las primeras etapas de insuficiencia cardíaca congestiva. Ma parpadeó, como si las palabras llegaran en un idioma que no había escuchado en años. Pero él estuvo bien ayer, susurró. Él salvó a un hombre. El veterinario asintió amablemente. A veces dan todo lo que tienen, y no vemos lo que les cuesta hasta que llegue la tranquilidad. Ma asintió, pero su mente ya había ido a otro lugar. De vuelta a la base, a la explosión que casi la mató, a la primera vez que Gus se encontraba entre ella y el fuego. Siempre había sabido cuándo actuar, cuándo protegerla. Él la llevó a través de sus peores días, y ahora ella no podía llevarlo. Irving se sentó a su lado nuevamente, en silencio, pero su mano nunca dejó su hombro. Un gesto tranquilo, años atrasados, pero ahora lo único que la mantiene unida. Esa noche, se llevaron a Gus a casa. Caminaba más lento, dormía más, comía menos, pero sus ojos todavía encontraban los de Ma cada vez que ella entraba en la habitación. Ella preparó una cama para el al lado del sofá y yacía allí con él, una mano descansando sobre su caja torácica, sintiendo el frágil ritmo de su aliento. Ella no lloró. Aún no. Estaba demasiado cansada, demasiado entumecida. Gus simplemente inclinó la cabeza contra su pierna como siempre lo había hecho. El peso de él era comodidad y agonía a la vez. Irving le trajo un vaso de agua y se sentó cerca sin hablar. Era la primera vez que más se daba cuenta de la edad que se veía, como el dolor se había grabado en las esquinas de su rostro como cuero desgastado. «Es un buen perro», dijo suavemente. Ma asintió. «Es más que eso. Es la razón por la que regresé. La única parte de la guerra que no me dejó rota». La habitación se quedó en silencio nuevamente, solo el tic-tac de un viejo reloj en la pared y el susurro de la respiración de Gus. Ma cerró los ojos y, por primera vez, se dejó imaginar un mundo donde Gus no estaba allí para vigilarla. A la mañana siguiente, Ma se despertó con un silencio que se sentía más pesado que el sueño. Gus no se había movido de su lugar en la alfombra. Su respiración era superficial, casi imperceptible, y sus ojos, esos ojos leales y conocedores, ya no la seguían a través de la habitación. En cambio, no miraba nada,
parpadeando solo cuando ella tocó su pata. Su pecho se apretó. No era solo fatiga. Esto fue diferente. Este fue el final del camino. Había caminado a su lado durante años. No necesitaba un veterinario para decirle lo que ya sabía, pero de todos modos llamó. La misma mujer de ayer respondió al teléfono, su voz instantáneamente suave, como si hubiera estado esperando esta llamada. «Podemos venir a ti», dijo suavemente. «Será pacífico. No sentirá dolor». Ma le agradeció, pero no colgó de inmediato. Su pulgar rondó la pantalla por un momento antes de finalmente presionarlo. Cuando el silencio regresó, se sintió definitivo. Irving se paró en la puerta, su mano descansando sobre el marco. El sombrero se arrugó en su agarre. No preguntó qué estaba pasando. No necesitaba hacerlo. «¿Quieres que me quede?», preguntó. Ma asintió lentamente, incapaz de hablar. Su garganta se quemó. Irving se sentó a su lado, más cerca de lo habitual, más cerca que nunca. «No es solo un perro», susurró Ma. «Es lo único que me hizo sentir humano de nuevo». Irving colocó su mano desgastada sobre la suya. «Entonces le diste una vida infernal». Cuando llegó el veterinario, Ma se arrodilló junto a Gus y colocó su frente contra la suya. Su pelaje todavía era cálido, todavía familiar. Ella susurró cosas que solo él entendería: recuerdos, promesas y un último agradecimiento. Cuando se dio la inyección, Ma lo sostuvo. Sus lágrimas cayeron silenciosamente sobre su abrigo. Sin órdenes, sin uniforme, sin misión, solo ella y la única alma que la había apoyado cuando incluso su propia familia no lo había hecho. Después de que se hizo, el veterinario los dejó solos. La casa estaba quieta. Irving no habló. Simplemente extendió la mano y recogió el cuello desgastado de Gus del piso, girándolo en sus manos. «¿Te salvó, no?». Ma asintió. Todavía no pudo mirar a sus ojos. «Él salvó la parte de mí que pensé que se había ido». Su voz se rompió. «Ahora no sé qué queda». Irving finalmente la Moreau. Realmente Moreau. «Lo que queda», dijo lentamente, «es alguien que todavía está de pie, alguien del que Coude estaría muy orgulloso. Alguien de lo que estoy orgulloso también». Ma miró hacia arriba, sorprendido. Las palabras se sentían como un ungüento en una herida que no se había atrevido a reconocer. Ella no respondió, pero por primera vez no se sintió sola en su dolor. Había pasado una semana desde el aliento final de Gus, pero la casa todavía sentía que le pertenecía. Su collar permaneció en el manto, intacto. Su manta todavía estaba doblada en el extremo del sofá. Ma no lo había movido. Ella no pudo. No se trataba de aguantar. Se trataba de honrar la quietud que dejó atrás. Todas las mañanas alcanzaba una correa que no estaba allí. Cada nigachete, ella se detuvo junto a la puerta, esperando el suave golpe de su cola. El dolor tenía un ritmo, y la suya ahora resonaba en los espacios que Gus solía llenar. Había esperado que los días posteriores estuvieran callados, pero no así, no tan hueco. La casa crujió más fuerte. El café sabía diferente. Incluso sus botas, cuando golpearon el piso por la mañana, parecían aterrizar con un peso que no había notado antes. Pero fue en ese silencio que Ma comenzó a escuchar algo más. Sus propios pensamientos. No es el ruido caótico de la culpa y la memoria, sino la voz lenta e incierta de alguien que recordaba quién era sin la misión de correr o un uniforme para usar. Fue Irving quien primero sugirió que volvieran a la arena. «Están celebrando un servicio», dijo. «No solo para Chuck, sino también para Gus. La gente ha estado preguntando por ti». Ma vaca. La idea de pararse frente a esas personas nuevamente, sin Gus a su lado, se sintió insoportable. Pero luego, Irving agregó: «No les debes nada, pero tal vez te debes algo a ti mismo». Y así, un domingo por la mañana debajo de un cielo sin nubes, Ma regresó. La arena se veía igual. Tierra, soportes, banderas aleteando en el viento. Pero algo había cambiado. La gente asintió cuando falleció. Algunas manos colocaron sobre sus corazones. Niños ondulados. Un niño pequeño, no mayor de 5 años, se acercó a su madre y le entregó un dibujo. Era de un gran perro marrón con una insignia en el collar. «Ese es Gus», dijo el niño con orgullo. «Es un héroe». Ella se arrodilló, sus ojos pisaron y sonrieron. «Sí, lo es». Por un momento, Ma sintió esa calidez familiar nuevamente, como si estuviera allí, justo detrás de ella, moviendo la cola, lista para lo que llegó después. Se puso de pie y se volvió hacia el centro de la arena, el mismo lugar en el que había estado con Gus. Solo esta vez, ella estaba sola. Y sin embargo,
No del todo. En casa esa noche, Ma colocó el dibujo junto al collar de Gus en el manto. Luego, por primera vez, ella recogió su manta, no para sostenerla, sino para doblarla. La primavera llegó en silencio en Abilene. Los Nets se extendían a lo largo de la carretera, y el aire olía a tierra, hierba y comienzos. Ma se paró en el patio trasero de la casa de su padre, las mangas enrolladas, con las manos profundas en el suelo de una cama de jardín que no había visto preocuparse en años. La mancha solar favorita de Gus estaba a solo unos metros de distancia, ahora marcada con una pequeña placa que había tallado. Asterisco, sirviste con honor. Te quedaste con amor. Asterisco, ella leyó las palabras todas las mañanas, no para él, sino para ella. Irving también había cambiado de manera que la sorprendió. Todavía no dijo mucho, pero comenzó a aparecer con café, con herramientas, con un silencio que se sintió más como presencia que ausencia. A veces trabajaban lado a lado sin hablar durante horas. Otras veces, contaba una historia sobre Cody, las que Ma nunca había escuchado, las que no dolían tanto como solían hacerlo. Era lento, desigual, pero real. Una tarde, llegó una carta de la oficina local de Ba. Habían escuchado sobre Gus, sobre los antecedentes de Ma, y la invitaron a hablar en un grupo de apoyo veterano. Podríamos usar a alguien como tú, decía la carta. Durante horas, se sentó con él en su regazo, inseguro si podía llevar ese peso. Luego recordó lo que Irving había dicho. Lo que queda es alguien que todavía está de pie, y tal vez eso fue suficiente. En la reunión, Ma no habló primero. Ella escuchó historias de pérdida, adicción, aislamiento y fantasmas que también siguieron a otros a casa. Entonces, finalmente, ella se puso de pie. Mi nombre es Ma, comenzó con voz estable. Serví en el extranjero. Regresé con más de lo que me fui. Y no todo bien. Pero también regresé con un perro. Se llamaba Gus. No me mantuvo vivo. Me recordó que todavía estaba. Hubo silencio, luego asiente, luego algo que no había esperado. Conexión. Esa noche, en casa, Ma se sentó en el porche mientras las estrellas aparecían una por una. Lento y constante, sostuvo el collar de Gus en sus manos, el pulgar rastreando el borde como un recuerdo que no quería usar. Pensó en Cody, en todas las cosas que nunca tuvo que decir. Pero tal vez, solo tal vez, vivir era una forma de seguir diciéndolos. En acción, en presencia, en curación. A medida que el viento cambió y la noche se profundizó, Ma susurró, «Puedes descansar ahora, amigo». Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, también se permitió descansar. Si esta historia te tocó el corazón, dale un gusto y compártala con alguien que necesite escucharla hoy. Y si desea historias más reales y poderosas como esta, asegúrese de suscribirse. Cada historia aquí tiene un alma.